Bueno, ya no hay más especulaciones. Estados Unidos ha entrado de lleno al conflicto militar contra Irán. El día de ayer, como probablemente ya todos sabemos, se atacaron ciertas bases principales del programa nuclear iraní, especialmente Fordow, Isfahan y Natanz. Esto después de muchísima especulación sobre si Estados Unidos iba a entrar o no iba a entrar a la guerra. Y en lo que nos vamos a enfocar en este video es sobre lo que muchas personas llaman fue un engaño deliberado por parte de la administración de Donald Trump, tratando de hacerle pensar al mundo y obviamente específicamente a Irán que estaban pensando si iban a entrar o no iban a entrar, por un momento parecía que no, después que no sabían, etcétera. Esto es lo que mucha gente, como comentamos, ve como un engaño de parte de Estados Unidos a Irán y obviamente también a la comunidad internacional. Vamos a tratar de hacer una línea del tiempo de cuáles fueron las primeras posturas de Washington sobre el tema, cómo fueron evolucionando y cómo llegamos al ataque del día de ayer. Además, vamos a poner tres preguntas base que al final, después de que veamos toda la información, vamos a responder obviamente con nuestra humilde opinión. Vamos a responder si hubo un intento realmente por evitar el conflicto en Irán de parte de Estados Unidos. Vamos a responder cuáles fueron las acciones de Trump que se acusan ahora como un engaño deliberado. Y por último, en qué momento cambió la postura de Washington. Vamos a tratar de explicarlo y al final respondemos. Bien, vamos a comenzar con todo lo que sucede antes de que Israel decida atacar Irán. El conflicto o la intención de Israel por atacar Irán no es nueva. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha estado tratando de convencer a la comunidad internacional y muy especialmente a Estados Unidos de entrar en esta guerra básicamente desde 1992. Entonces, pues no es nuevo. Lo que cambia en este caso es la muy débil posición en la que se encuentra Irán, después de que Israel uno por uno ha ido quitando a sus grupos proxy en Siria, Líbano, después de lo que pasó obviamente en Irak en 2003. Irán tiene mucho menos capacidad de defenderse. Por lo tanto, digamos que Israel ve como una gran posibilidad este momento para atacar Irán, porque se encuentra pues muy débil. Entonces, ya podemos entender por qué en este momento el tema de Israel e Irán toma muchísimo más importancia. Aquí pudiéramos decir que difícilmente algún presidente estadounidense estaría en contra de un conflicto armado. Lo que la mayoría de la gente piensa es que Estados Unidos siempre va a estar a favor de la guerra. Esto es más un estereotipo que un análisis real, aunque vale la pena decir que como cualquier otro estereotipo tiene cierta justificación en la experiencia previa. Lo que cambia un poquito el análisis o el cálculo en este caso es que el presidente sea específicamente Donald Trump. Y no porque Donald Trump sea pacifista o no pacifista. El caso es que Donald Trump llega a la presidencia con una de sus principales promesas siendo no involucrar a Estados Unidos en más conflictos armados y especialmente no involucrarlos en conflictos armados en Medio Oriente. Y de nuevo, alguien podrá decir, ajá, pero esa es solo una promesa de campaña. Estamos de acuerdo, realmente no estamos hablando de si es creíble o no creíble lo que diga un político en campaña. A lo que queremos llegar es que gran parte de la popularidad que le permitió ganar la presidencia a Donald Trump y que le dio también muy buenos resultados en estas últimas elecciones a los republicanos fue precisamente darse esta imagen de que no iban a meter a Estados Unidos a más guerras. Otra manera de decir esto sería la de que si Estados Unidos entraba a una guerra con Irán, como ya lo hicieron, muy probablemente Trump y el Partido Republicano verían un muy fuerte golpe en su popularidad y estarían pues condicionando o afectando mucho sus posibilidades de seguir ganando en las elecciones del 2026 o el 2028. Entonces, claro que es cierto que en este caso había una presión fuerte política para tratar de llevar a Trump a tener una postura de evitar que el conflicto se diera con Irán. Y esto es lo que vemos en sus primeras declaraciones. En enero, por ejemplo, hablando de que esperaba que se pudiera llegar a una solución sin tener que entrar en un conflicto armado, y ahí ni siquiera estaba considerando meter a Estados Unidos, solamente esperaba que no hubiera un conflicto ni siquiera entre Israel e Irán, y después dándole muchísimo énfasis a la negociación con su enviado especial, Steve Witkoff, enviado especial a Medio Oriente, que tenía varias juntas ya trabajando en tratar de llegar a un acuerdo para limitar el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Entonces, esta era la postura inicial. Trump se mostraba siempre a favor de una solución diplomática y en contra de un conflicto armado.
Inclusive se habla o se reporta mucho de casos en los que Trump en llamadas con Netanyahu lo presionaba para darle un poco más de tiempo. Netanyahu le decía que ya quería atacar Irán y Trump trataba de decirle, espérate un poquito, a ver si podemos llegar a algo en una negociación. Tenían una negociación planeada para el domingo del 15 de junio, en donde se iba a reunir Steve Witkoff con sus contrapartes iraníes en Omán. 2 días antes de esta reunión, Israel decide atacar Irán. Entonces, aquí se podría tomar de dos maneras. Una sería la de que Trump estaba tratando de no perder su capital político, tratando de no perder popularidad con su base, entonces tratando de no entrar a un conflicto en Medio Oriente. Y la otra podría ser la de que simplemente estaba haciéndole creer a los iraníes que estaban negociando mientras dejaba que Israel planeara bien el ataque que al final de cuentas llevó a cabo el 13 de junio. Esto nos lleva a la operación León Ascendente, que fueron los primeros ataques que realizó Israel sobre Irán, en los que, como ya hemos reportado también, se tomaron como blanco las instalaciones del programa nuclear de Irán, los científicos de más alto rango de este mismo programa y también trataron de decapitar la Guardia Revolucionaria, que es el ejército de Irán. Aquí hay que ver qué es lo primero que declara Estados Unidos al respecto. Y la primera declaración que tenemos fue de Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos y además consejero de seguridad para el presidente. Y en esta primera declaración al respecto, lo que vemos es que trata de marcar distancia. Básicamente deja en claro, Estados Unidos no tuvo nada que ver con esto, aunque obviamente sí tuvieron que ver, pero digamos, no tuvieron nada que ver directamente con esto y esto fue algo que decidió Israel, es un problema de Israel. Esta primera postura es muy importante porque vamos a ir viendo cómo fue cambiando. Pero bueno, entonces lo primero fue, esto es un tema de Israel, Estados Unidos no se va a meter. Inclusive en las primeras declaraciones o de los primeros pronunciamientos que vemos de Trump al respecto, seguía tratando de dar la idea de que se quería negociar. Trató de que no se cancelara la negociación programada que comentamos ahorita para el 15 de junio en Omán con sus contrapartes iraníes, aunque obviamente Irán la canceló, pues no puede negociar bajo ataque, pues es negociar bajo coerción, pero seguía tratando de dar esta idea de que aún se podía hacer algo diplomáticamente. Y poco a poco, conforme pasan los días, el tono de las declaraciones de Washington empieza a cambiar muchísimo. Vemos a Trump publicando en su red social Truth Social cuestiones como, ok, hay que negociar si no quieres más consecuencias en contra, o sea, ya con amenazas primero más sutiles y después amenazas completamente evidentes hacia el régimen de Irán. Inclusive tenemos esta publicación infame en Truth Social donde dice que ya sabe dónde se esconde el ayatolá, pero que no lo van a eliminar por ahora. Y después declarando que lo único que va a aceptar es una rendición sin condiciones por parte del régimen de los mulas en Irán. Entonces, vemos como poco a poco el tono fue aumentando de esto es un problema de Israel a vamos a negociar o si no, te va a ir muy, muy mal a vamos a entrar, que fue donde terminamos, ¿no? Ok, uno de los puntos más reveladores para nosotros en toda esta secuencia de eventos fue la declaración de Tulsi Gabbard, que es la secretaria de inteligencia de Estados Unidos, o sea, la persona que se encarga de recopilar toda la información de la CIA, del NSA, etcétera, y reportársela al presidente. O sea, si hay una persona que está enterada de qué está pasando en el mundo, en términos o en temas de seguridad para Estados Unidos, sería ella. Ese es su trabajo. En marzo de este año, ella testifica ante el Congreso y dice que la evaluación de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos es que Irán no estaba desarrollando armas nucleares. Marzo de este año, la evaluación es Irán no va a obtener o no está buscando obtener una bomba atómica. Esto, pues obviamente es bastante importante, porque esa fue la justificación que están tomando ahora las autoridades de Estados Unidos para su ataque del día de ayer contra Irán. Ok. Obviamente esto fue algo que se le cuestionó al presidente esta misma semana. Le dijeron, oye, ¿por qué estamos considerando entrar a esta guerra si nuestras mismas agencias de inteligencia concluyen que no están obteniendo este tipo de bombas atómicas? Y la respuesta de Trump ya nos demuestra un giro completamente en su postura, diciendo que no le importa lo que diga Tulsi Gabbard,
a la que él mismo puso en su trabajo y además que simplemente está equivocada. Entonces, aquí ya vimos cómo pasamos de este es un problema de Israel y nosotros no tenemos nada que ver a ya no me interesa ni siquiera lo que digan mis propias autoridades, yo voy a ver qué hago, en este caso por parte de Trump. Y el último punto que tuvimos antes de los ataques del día de ayer fue que Trump dijo que se iba a tomar 2 semanas más o menos para decidir qué es lo que iba a hacer. Entonces, aquí otra vez lo podemos ver de dos maneras. Lo que nosotros creemos, te lo vamos a comentar al final, me estoy adelantando. Todo esto nos lleva a los ataques del día de ayer, que bautizó Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, como la Operación Martillo de Medianoche. Lo primero que vimos, nosotros que le estábamos siguiendo la pista al tema básicamente en vivo, fue que despegaron dos aviones muy importantes para todo este tema, que son los bombarderos B-2. Despegaron desde Missouri, en Estados Unidos. ¿Por qué son importantes estos? Porque, como también ya habíamos mencionado en videos previos, el tema central o lo que todo el mundo ha estado reportando es que las instalaciones nucleares de Fordo, que están adentro de una montaña, media milla de profundidad, etcétera, no pueden ser alcanzadas por ningún tipo de misil más que el MOP GBU-57 que tiene Estados Unidos. Es el único que puede llegar tan profundo. Y ese misil, que pesa 13 toneladas, solo lo puede cargar un bombardero B-2. Entonces, obviamente, cuando vimos que despegaron los B-2 de Missouri, pues todo el mundo se puso en alerta. Y los primeros reportes que comenzaron a salir en la prensa sobre esto es que estos aviones iban a aterrizar en Guam, que es una isla de Estados Unidos. Aquí te vamos a poner el mapa de dónde queda. Esto obviamente pues sí es una escala o un escalamiento en el conflicto, pero con tener este reporte de que iban a quedarse en Guam, es cierto que con Guam o estando en Guam ya estaría dentro del rango en el que podrían atacar Irán, pero pues no es lo mismo que mandarlos directamente a Irán. E inclusive vimos reportes de que tenían órdenes de no avanzar más al oeste que Guam. Entonces, en este punto, lo que la mayoría de la gente estaba pensando es que era un preposicionamiento para un posible ataque sobre Irán o una medida intimidatoria también quizás, pero que a final de cuentas entraba dentro de estas 2 semanas que Trump se había dado para decidir qué es lo que iba a pasar. Pasan algunas horas y el día de ayer, como todos lo vimos, Estados Unidos bombardea Isfahán, Natanz y Fordo en Irán. Y como ya tenemos los resúmenes de cómo fue el operativo por parte del ejército de Estados Unidos, nos enteramos que estos aviones que habían despegado de Missouri supuestamente para ser aterrizados en Guam solamente eran un distractor. Había otro grupo de aviones que voló sin parar 37 horas desde Missouri hasta Irán. Esto sería el último engaño en toda esta secuencia de posturas que van cambiando, de decir que siempre sí, luego siempre no, luego siempre sí otra vez, etcétera. Sería el último engaño que vimos por parte de Estados Unidos para culminar con los ataques aéreos sobre Irán. Aquí hay que decir algo, todas las operaciones militares necesitan este tipo de operaciones encubiertas, o sea, no te puedo decir simplemente, ay, te voy a atacar y luego llego a esa hora, a ese día, etcétera. Pero, pues, claro que va dentro de esta secuencia de mentiras, de distracciones, de opacidades, de ambigüedades. Tanto así que en declaraciones que tenemos de la población civil de Irán mencionan que sí estaban esperando un ataque estadounidense a final de cuentas, pero no tan pronto. Había una parte de la población que al menos había creído que estas 2 semanas en las que Trump quería darle una última posibilidad a la diplomacia probablemente se iban a respetar. Y aquí tenemos un punto todavía también interesante. No es casualidad que el ataque sobre Irán se haya llevado a cabo el día de ayer, que fue un sábado. Probablemente el cálculo de Trump fue que necesitaba que fuera en fin de semana porque los mercados están cerrados. Entonces el golpe que esta incertidumbre le iba a dar a la economía mundial no iba a ser tan grande. Entre el sábado y ahora que es domingo, pues los mercados van a tener tiempo de hacer sus evaluaciones y no será, digamos que un shock tan fuerte a la economía mundial. Vale la pena decir esto para tratar de entender por qué precisamente ayer sábado se llevó a cabo la operación Martillo de Medianoche. Y bueno, entonces ya vimos cuál era la postura de Trump antes de que se iniciaran los ataques sobre Irán. Ya vimos cuál fue la postura inicial
inmediatamente después de los ataques y cómo fue evolucionando poco a poco. Y por último, cómo se llevó a cabo el ataque como tal. Y aquí es donde entendemos entonces por qué muchas personas están llamando a todo esto simplemente un engaño, un tipo de negociación desleal y deshonesta con Irán. Definitivamente Irán lo ve así. Y aunque nosotros creemos que no es tan sencillo como esto, como que simplemente Trump estaba mintiendo y desde el principio ya sabía qué iba a hacer, también tenemos que decir que es difícil verlo como una negociación honesta por parte de Estados Unidos. Vamos a cerrar con las 3 preguntas que pusimos al principio y vamos a ofrecerte nuestra muy humilde opinión sobre ellas. Primero nos preguntamos sobre si hubo un verdadero esfuerzo por parte de Estados Unidos por evitar este conflicto. Nosotros creemos que sí hubo un esfuerzo, pero no de todo el gobierno, sino de ciertas facciones dentro del gobierno. Personas como Tulsi Gabbard o J.D. Vance, el vicepresidente, serían los 2 nombres más reconocibles que trataron de evitar que escalara tanto este enfrentamiento entre Israel e Irán. Y personas también allegadas al movimiento MAGA, personas muy importantes en el movimiento MAGA, aunque no tengan un cargo político, como serían, y también los habíamos comentado en otra ocasión, Steve Bannon y Tucker Carlson. A final de cuentas, sí existía el punto de presión, en este caso electoral, como lo comentamos, para que a Trump no le conviniera tanto entrar en este conflicto. Eso no quiere decir que no hubieran grupos de presión dentro del mismo gobierno o presión económica para que sí entrara. Y a final de cuentas, estos fueron los que se impusieron. Nuestra segunda pregunta, ¿cuáles fueron las acciones de Trump que se acusan ahora como un engaño? Evidentemente fue todo lo que vimos en este video. Su postura como un presidente pacifista antes de ganar, sus declaraciones sobre que quería que Israel no atacara a Irán, después del ataque, inmediatamente lo que vimos con la declaración de Marco Rubio, con tratar de distanciarse y por último el posicionamiento de sus aviones que supuestamente iban a estar en un lugar y resulta que eran un distractor porque había otro grupo que voló sin parar a Irán. Todo esto es lo que se le llama un engaño. Y aquí queremos comentar algo importante. Trump estaba en una posición relativamente ventajosa en el sentido de que podía decir que no estaba tratando de atacar Irán y esto lo mantenía en su imagen pacifista, que es importante para mantener su base electoral, pero también podía tener el efecto de bajar un poco la guardia de Irán, dándole mayor efectividad al ataque que a final de cuentas sí se realizó. Pero en conclusión esto es por lo que lo llaman un engaño. Y por último, ¿en qué momento creemos que cambió la postura de Estados Unidos? Este es un punto muy interesante. Nosotros creemos que la postura de Estados Unidos sobre si atacar o no atacar Irán cambió conforme fueron viendo el éxito que tuvo la Operación León Ascendente, que fue el ataque israelí. En un principio, como no sabían que también le iba a ir a Israel, Estados Unidos se mantuvo con cautela o con precaución. Obviamente no sería para nada conveniente involucrarse en un conflicto que no van ganando. Pero conforme fuimos viendo el éxito que tuvo Israel en sus primeros operativos, el cálculo muy probablemente cambió, en el que Donald Trump vio que probablemente tenía más que ganar entrando en este conflicto, colgándose la medalla de una victoria militar, que quedándose simplemente al margen. Entonces, esta es nuestra opinión. Para nada decimos que sean respuestas definitivas. Si tú tienes alguna respuesta alternativa, háznosla saber. Hasta aquí este video. Hasta luego.